de Acuario, que más o menos lo ubicamos en el grado 28, grado 29. Es como ese punto final, ese grado final que se va formando en cada uno de los signos del zodiaco. En este caso nos corresponde este 17 de febrero participar y recibir un eclipse anular que se da justo allí, en ese final, grado 29 de Acuario, y unos minutos quizás después, la luna ingresa al signo de Piscis y seguido de que la luna entra a Piscis lo hace el sol. Entonces, esto hace que sea un eclipse totalmente diferente a los que siempre estamos acostumbrados a celebrar, porque por lo general esos grados son como muy críticos. De hecho, en la astrología se llama así, grados que nos invitan a mucha reflexión. Para hablar de este tema, como lo prometido es deuda, tenemos a la gran maestra Ángela Durán, psicóloga, astróloga, maestra de Cábala, que nos ha acompañado en otros live compartiendo toda esta información tan valiosa. Y qué rico poderte dar la bienvenida, Ángela Durán, otra vez a estos espacios y gracias por estar compartiendo tu maravilloso tiempo aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Siento que hoy es un día muy importante para poder hablar de este tema, de este eclipse que es como tan trascendental, porque nos está mostrando casi que el inicio de esos 2000 años que vienen asociados con la era de Acuario, solo que ahora vamos a tener esta temporada de eclipses que empiezan ahora y que están asociados con Acuario y con Leo. Entonces son como un abrebocas de aquí al 28, donde vamos a tener la oportunidad de trabajar muchas cosas relacionadas con eso que Jesús enseñó en secreto a unos pocos que lo podían entender, no porque fuera elitista, y resulta que ahora es el momento de empezar a materializar eso y que se pueda divulgar de una manera universal, propia de qué, de esta época de Acuario, del Internet. Ahora no es en grupitos yendo a reuniones, ahora a través de Internet en el mundo entero se enteran de todo y entonces eso es importantísimo. Pues mira que estás mencionando unos temas claves porque justo hablando del Internet, pues una de las particularidades que tiene este eclipse, Ángela, es que pues se da en cuadratura también a su regente, en este caso Urano, que ya se puso directo, y también tenemos a Urano en un grado anarético ahí al final de Tauro, haciendo casi que pues está exacto, prácticamente una cuadratura a lo que es el eclipse en sí, aclarando que, aunque es un eclipse que se da en el signo de Acuario, también vale la pena precisar que el nodo, que es ese punto matemático encargado de que se forme el eclipse, está en Piscis todavía, o sea, está señalando un tema muy puntual que aunque se dé en el grado final de Acuario, como que el objetivo de nosotros migrar también, pues esa pauta nos la da es el nodo, finalmente que está ahí en Piscis, y ahí es donde se concatena con el tema de Neptuno, que va entrando, bueno, que ya entró hace 2 semanas de pleno en el signo de Aries. Y mira que llama mucho la atención de este eclipse que justo después de que se da, también hace la entrada Saturno, de una u otra forma corregente antiguo de Acuario, justo entra, es como que pasa el eclipse y todo se empieza a mover y todo se empieza a cambiar de signos, todo empieza como a marcar. ¿Esto cómo lo podríamos interpretar desde tu visión? ¿Cómo crees que esto tan simultáneo del eclipse y que justo Saturno también entra en conjunción con Neptuno, como tantas cosas al tiempo, como que, ¿no? Yo siento que es una época muy poderosa y es como un mensaje que la divinidad, el universo, la vida, nos está dando para decirnos, empieza una nueva época porque Aries es el inicio, es el comienzo de algo. Y ya para el día 20, pues vamos a tener los dos, tanto Neptuno como Saturno, los tenemos en el grado cero. Y cada uno nos habla de cosas muy importantes. Neptuno, pues la llegada
de una época de trascendencia, de conexión con lo divino. Entonces es como diciéndonos, a ver, ya es el momento de materializar a través de áreas que es acción, movimiento, y pues pensemos que en este momento está Marte en el signo de Acuario. Todo eso nos va diciendo que estamos entrando en una época sumamente importante y para completar unido a Saturno, que Saturno es la norma, la estructura, nos dice aterrizados con los pies acá, no por allá volando, porque a veces Neptuno se pone por allá en las nebulosas. Entonces, como hay que estructurar y concretar una nueva época. Se acaba la que está terminando, la época de tanta confrontación, conflictos, guerras, problemas de cada ser humano, el ego generando separatividad y problemas de todo estilo, para empezar a entrar y a visualizar y percibir una época de conexión, de unión, donde nos demos cuenta que no existe un ser humano separado uno del otro con una chispita divina por ahí escondida, sino que somos una totalidad, cumpliendo un papel específico en el planeta basado en lo que traemos de otras vidas, si creemos en ellas, o de los antepasados. Y todo eso se va como desarrollando a través de la etapa de infancia, donde se graban muchas cosas generadas que nos llevan a experimentar temas de prejuicios, de conflictos, de falta de afecto, y todo eso precisamente en esta época estos planetas y los signos nos están diciendo ya es hora de trabajar para liberarnos de todo ese montón de conflictos y bloqueos que traemos. Mm. Mi- ¿Cómo lo percibes tú? Pues mira que eso justamente que tú mencionas del pasado, hay muchos elementos que tiene este eclipse. Figúrate cómo Plutón también viene haciendo lo suyo en los primeros grados de Acuario. Y el Claro, eclipse se da a finales de Acuario. Entonces, claro, un eclipse pues también tiene la tendencia a involucrar pues lo mamífero, la parte de la necesidad, la parte lunar, la parte de carencia, la parte de eso que todavía no he podido o me cuesta trabajo estar llenando o que exige una espiritualidad constante, cotidiana, como que estar mirando, bueno, cuál es mi tendencia y cuáles son mis necesidades y mis carencias de acuerdo a la infancia que vengo arrastrando y que muchas veces no basta con hacerlo una vez, dos veces, sino repetido, repetido, como para que el ego tenga esa herramienta de decir sí se puede y que sea visible y estar, pues como aprendemos. Definitivamente con Mercurio, ahora que está también haciéndole ahí sombra de una u otra forma al nodo norte en Pisces, junto con Venus, pues aprendemos es a través de claro, repetir desde la infancia y repetir para que el cerebro tenga esas herramientas y esos matices de por sí Plutón le corresponde sacar la parte más animal, la parte más biológica de nosotros y al estar en Acuario como que hace esa ebullición, empieza a volcanizar acerca de la humanidad, por eso también es muy común que haya más irritabilidad de lo normal o que haya como mucho estrés o como mucho nerviosismo también, es lo que yo he podido percibir del colectivo tratando de Acuario. Y claro, Acuario también va mostrando como yo, ¿no? Esa necesidad, porque Aries también va jalando y va pidiendo como que a mí. Y a mí es algo muy biológico porque a la final, pues si tengo hambre, el que siente hambre soy yo. Entonces como que de una u otra manera debo ir tras la presa, debo ir tras la casa, debo ir tras conquistar algo, tras atrapar algo para que mi vida también vaya como teniendo ese sentido. Sí, coincido con estos temas, además que, bueno, las cuadraturas en la astrología tienden a mostrarnos unos puntos de trabajo muy inside o unos puntos como muy que no son fáciles, digamos que, para no decir lo que es malo, porque tiene un contexto muy profundo, para no dejar lo que es malo, la cuadratura sí nos lleva mucho a movernos, ¿no? También esta cuadratura siento que con Urano está diciendo, bueno, movernos en cierta parte, pero también entregarnos como
al porvenir, ¿no? Entregarnos a lo inesperado, porque imagínate cómo controla uno un eclipse solar en cuadratura con Urano. Sí, así es. Es como que, Así es. Y efectivamente Plutón, que lo que hace es desbaratar todo lo que no sirve, pues en Acuario está diciendo, a ver, ya llegó la hora de limpiar, que eso genere más confrontaciones y más conflictos hasta que la humanidad como que empiece a entender, porque claro que eso no va a suceder ni hoy ni mañana, ni después del 17 a los pocos días, sino es todo un proceso que se va dando, por eso estos próximos 6 meses sobre todo van a ser sumamente interesantes, precisamente por esa cuadratura que tú mencionas y pues el Plutón generando los estragos necesarios para que se dé un despertar a una vida totalmente nueva, para que pasemos del sufrimiento generado por el ego, la separatividad, la individualidad, lo mío, no importa lo de los demás, y pasemos a la comunidad, todos somos uno, compartamos, vivamos en un ambiente maravilloso, sabiendo que la persona que tenemos frente o la que vemos en la calle, pues somos nosotros mismos. Entonces, al tomar conciencia de eso, que es para dónde vamos, desaparece el sufrimiento, hay una vida de paz, de tranquilidad y armonía, y yo siento que a eso nos lleva el eclipse, porque es que los eclipses sacuden, los eclipses dicen, a ver, revísate, mírate, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué vas a innovar? Entonces, yo siento que es sumamente importante porque marca como el comienzo, así sea mm, en goticas, pero es un comienzo sumamente importante y fíjate que lo estamos viendo a nivel mundial. ajá, Se están dando sucesos muy fuertes, basados en egos, los egos alborotados a nivel de gobernantes y demás, y a nivel de seres humanos, pues también, pero en el mundo se ven muchas confrontaciones que van generando como angustia, tensión, ansiedad, porque Urano tiende a producir esa sensación como de ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué irá a suceder? ¿Será que ese anuncio de guerra se va a concretar? Y si así es, entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo eso son toques porque obviamente que tiene que acabarse claro. lo viejo en nosotros, los prejuicios, las ansiedades, los miedos, las tensiones, la rabia, las iras, pues para que empecemos a tener una vida nueva. Lo bonito que yo siento es que este eclipse y los planetas importantísimos, Plutón, Urano, Neptuno, esos tan poderosos, más Saturno, están cumpliendo un papel fundamental, o sea, nos están diciendo, se da el cambio, se da el cambio. Y los que se resistan al cambio, pues la única solución es sufrir y a través del sufrimiento probablemente se van a ir dando más transformaciones. Pero por supuesto, como decíamos, en el transcurso del tiempo. Esa parte que tú mencionas es clave porque a veces se cree, bueno, el eclipse es el 17 y esa es como la forma de darle título y de decir que astrológicamente y astronómicamente pues se da el evento ese día, coincide. Digamos que ahí coincide la ciencia de la astronomía también en decir y prácticamente se utiliza esa astronomía, esa ciencia para fijar algunas bases de estructura en la astrología. Entonces, claro, es muy fácil precisar el día, pero apenas se abre, como tú acabas de mencionar, apenas se está abriendo. Y a mí lo que me llama mucho la atención en particular es, se da el eclipse y tiempo después entra la luna a Piscis, tiempo después entra el sol a Piscis, como que hay un cambio total y simultáneo a eso Saturno sale de Piscis para no estar más. Es como que ese inicio también y ese reset es estar abiertos a que muchos temas que incluso nosotros podamos estar sosteniendo para que no se caigan, pues
pues esta cuadratura y todos estos inicios, muy posiblemente todo eso se vaya a caer. Y qué bueno que se caiga, como verlo con esa buena voluntad de que el eclipse no viene a quitarnos, no viene a quitarnos nada que no esté dentro de nuestro linaje o que no esté dentro de nuestro propósito o como tú lo mencionas, dentro de nuestro plan divino. Por el contrario, es un gran catalizador que lo que está haciendo es retirarnos quizás esos temas de los que solemos adherirnos, que es muy la condición de la biología, porque si me voy a caer, me agarro de algo, me voy a caer de algún lugar, pues yo por biología y por reflejo me agarro de lo primero que yo vea, una silla, un lugar, una persona. No, a lo mejor no es para eso, pero al momento de una caída yo agarro y me sostengo de algo y a eso nos invita la Claro, biología, que de eso que nos hemos venido agarrando, que puede ser una profesión, un trabajo, un estilo de vida, o se supone en la agenda que yo tengo de decir, me voy a agarrar de aquí porque ese es mi plan egoico y muy posiblemente este eclipse empiece a mostrarnos que pues no, ahora hay que buscar de otra cosa de qué agarrarse y posiblemente más adelante soltarla y ese es como el eco de invitación que nos va a dar. Hay unos temas buenísimos que tiene el eclipse con los planetas, porque también hay un estelium en Acuario, Mercurio está haciendo lo suyo, entonces hay puntos que, claro, cuando hablamos de Acuario, entonces vale la pena tocar, por ejemplo, a Tauro, por lo que Urano, el regente de este signo, de este eclipse, también está allí, ya está directo porque estaba retrógrado y hace una semana se puso directo para aclarar que cuando un transpersonal se pone directo, pues eso es como cuando sabemos que llega la mamá a la casa y tenemos todo desordenado y sabemos que llegó la hora y viene la mamá y pues flojitos y cooperándose a colocar todo en su lugar. Como que hay que empezar a colocar ciertas piezas en el orden. Es como un llamado también a, bueno, se acabaron las vacaciones, ya se cerró el año, empezamos también a recibir el caballo de fuego, que es un año uno, justo ese en la segunda luna también que menciona claro, este 17 de febrero, y es como el universo diciendo, bueno, ahora sí empezó esto en serio el 1 de enero por el calendario gregoriano y todo el tema y lo comercial y demás, pero como que el plato fuerte, pues es para servirse ahora. Y hay unas claro. imágenes que tú trabajaste en ellas para traer a colación y siempre es bueno con imágenes y con ejemplos tocar estos temas que nos ayuden a generar como ese insight o esa capacidad de adherirlo, como de consumir este eclipse de una manera psicológica que nos aporte lejos de digamos, lejos de querer pretender qué es lo que significa o cómo nos va a afectar. Pues lo vamos a vivir todos y evidentemente afecta desde un punto de vista de más conciencia, que es lo que pide en sí la vida. Lo que yo siempre he dicho que la involución, pues, imposible. Estamos todo el tiempo en un proceso evolutivo. O sea, Claro. echar para atrás incluso aunque yo quiera y aunque me resista a que no, yo me resisto a la evolución, pues incluso ni siquiera sirve. La misma biología me va empujando aún con mi berrinche de que diga que no quiero evolucionar, pues la misma biología me va. Mientras digo no quiero evolucionar, la vida ya me llevó a 3 pasos adelante y yo ni me di cuenta. Entonces creo que estas imágenes que tú nos vas a compartir nos ayuda también a aterrizar, ¿te parece? Yo siento o sentí para efectos de esta conversación como interesante hablar de tres signos. Hay muchas más opciones, pero sentí que estos tres signos es importante tocarlos y son Aries, Tauro y Acuario y asociarlos con unos complementos muy valiosos que a través de los siglos nos ha transmitido la mitología y la alquimia. Entonces, vamos a hacer referencia en primer lugar a Aries. ¿Por qué Aries? Porque la llegada de estos dos colosos a Aries, la llegada de Neptuno y Saturno, pues es algo sumamente importante. Es algo pues como de una trascendencia absoluta y llegan a Aries. ¿Y Aries qué es? Inicio, impulso, instinto. En ocasiones la persona como que dice ya me lanzo instintivamente sin revisar y analizar
evaluar, sino los instintos la llevan a veces a cometer errores o nos llevan a cometer errores. Eso es una de las opciones que hay. Entonces, Aries nos dice, lánzate, haz, muévete. Sin embargo, a veces estamos tan atrapados por los conflictos emocionales, a lo mejor originados desde la infancia y que vienen de antepasados, por creencias, prejuicios, que eso o nos hace reaccionar de una manera absurda y después decimos, uy, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué dije tal cosa? Esa es una de las opciones que nos aparecen ahí. O hace que la persona simplemente no haga, pudiendo lanzarse y hacer y ejecutar basada en su sabiduría interna, se frena, como que no, mejor no hago. mm, Entonces, yo siento que la llegada de estos dos planetas ahí a Aries es muy importante. Entonces, veamos el trabajo de Hércules relacionado con el signo de Aries, porque los trabajos de Hércules están asociados los 12 trabajos, cada uno con cada uno de los 12 signos. Entonces, cada trabajo nos muestra nuestro papel como seres humanos. Hércules nos representa cada uno de nosotros. Hemos cometido una serie de errores basados en emociones y creencias limitativas. Entonces, este trabajo se llama Las yeguas de Diomedes. Hércules, como cometió muchos errores, lo pusieron a cumplir y hacer una serie de trabajos. Entonces el rey Euristeo le dijo, mire Hércules, hay unos yeguas y unos caballos matando seres humanos, vaya usted y los domina y acaba con ellos. Entonces Hércules se fue a dominarlos y cuando logró conquistar a unos y logró domarlos totalmente, se fue feliz, ya lo logré. Y al poco tiempo se alborotaron porque creyó que con un solo impulso ya había logrado todo. Entonces, este trabajo de Hércules nos dice que los instintos hay que mantenerlos controlados permanentemente y no bajar la guardia. No es que, como ya logré tal cosa, entonces ya me relajo y el ego me dice, no, eso no, no le pongas más atención a esos miedos o a esas iras o a esas rabias o a esas creencias limitativas, sigue apegado a todo eso. Entonces, este trabajo nos quiere decir que debemos mantener la guardia y además que al primer logro no es que nos echemos para atrás y que otros sigan haciendo las cosas, sino debemos estar nosotros siempre permanentemente vigilantes de nuestro mundo instintivo, de nuestro mundo de emociones y de pensamientos. Ahora veamos la etapa alquímica relacionada con el signo de Aries y se llama la calcinación. Es decir, la calcinación nos dice que para transformar el plomo en oro, es decir, para transformar todos esos instintos egoicos en un estado de paz y armonía total en fusión con lo divino interno, necesitamos calcinar, es decir, limpiar, echar en el fuego interno pensamientos negativos, limitativos, creencias negativas, emociones discordantes, ira, rabia, resentimientos, etcétera. Miedos. El miedo sí que es importante trabajarlo. Entonces es fundamental hacer ese trabajo para que nos limpiemos y nos depuremos
de creencias y pensamientos limitativos. Es muy interesante observar cómo cuando en una carta astral aparecen cuadraturas sobre Aries o sobre casa 1 o sobre Marte, nos están hablando de conflictos que tenemos ahí almacenados. Por ejemplo, cuando aparece cuadratura que le está haciendo Urano, eso nos habla de ansiedades. Cuando aparece que hace cuadratura u oposición, Júpiter nos habla de dependencias. Cuando aparece cuadratura u oposición que genera Saturno a estas áreas, pues nos habla de pesimismo. Cuando aparece cuadraturas de Plutón, muchas veces son caprichos, ese querer imponer y hacer y lograr como sea. Entonces es fundamental. Mira qué interesante que solo en el signo de Aries ya la alquimia nos habla de calcinar, de limpiar, de liberar creencias y emociones discordantes. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros queremos materializar algo en la vida, primero tenemos que calcinar, o sea, eliminar todas las creencias limitativas y emociones discordantes, o si no, no vamos a poder materializar. Y eso lo vamos a ver ahora que pasemos a mirar el signo de Tauro. Mira que esta parte para complementar, Claro, Ángela, que esto es maravilloso lo que estás mostrando acerca del trabajo alquímico que debe hacer Hércules, tomando para todos los que nos están viendo, que aprovechamos para saludarlos en YouTube, los que nos ven desde España, Australia, Italia, aquí hay gente también de Argentina, un abrazo para ustedes los de YouTube, los que están aquí en TikTok también, muy activos, y en Instagram, lo mismo los que están aquí en Facebook, de manera simultánea acompañándonos en esta transmisión. Gracias también por sus comentarios. Ahora vamos bueno, desde Uruguay también me están diciendo acá, Paraguay. Ahora vamos a dar un espacio para sus preguntas, las que están colocando acá. Pero me parece importante, mira esto que todos tomemos como Hércules, como ese Hércules, claro, es la mitología griega, pero que si nosotros la traemos a la astrología viva del hoy, 2026, pues está representándonos a nosotros, porque es el desafío de vivir, claro, es el desafío de estar aquí en este planeta y pues sostener una estructura egoica con todas las vicisitudes que el mundo exige, con todo lo que significa la necesidad, la luna, los temas, los complejos, a eso súmale temas de vidas pasadas, métele situaciones externas, internas, o sea, estamos desarrollando un trabajo en la escuela llamada vida, entonces tomen a Hércules como ustedes mismos. No lo dejen como en la mitología griega de que nos habla de algo, no, sino que traigámoslo a la astrología viva del hoy, 2026, y ustedes, Hércules, usted, aquí las que están, Tatiana, Marisol, Marixa, Montserrat, Nancy, las que ustedes que están viendo este programa, cada uno de nosotros estamos representando esa energía de Hércules, porque es el desafío de vivir. Entonces, fíjate cómo los instintos de los caballos y este ahora que tú mencionas que es un año uno, que es el caballo de fuego, que da también esa energía y esa vitalidad de sí, querer ir a por el mundo. Y mira lo importante que es esa chispa, ¿no? Pero también lo peligroso que claro, puede llegar a ser esa chispa mal canalizada, porque entonces, por eso también de manera psicológica se utiliza, uy, entró como una yegua. Entró como un caballo y eso casi pasó por encima mío, eso entró como parecía una bestia. De ahí vienen esos conceptos que nosotros utilizamos de manera psicológica para decir cómo entró el otro, o sea, entró arrasando, que para que nuestra luz brille, no necesitamos pasar con nuestros instintos, con nuestro galope por encima del otro, ¿no? Que también es lo que tú mencionabas de lo importante que es la fuerza, pero cuando esta fuerza mal canalizada también se puede volver en violencia. Yo creo que ahí, pero está genial. Y luego venimos con Tauro, que es la parte donde tú quedas aquí es donde está Urano, en ese grado también anarético por finales. eso. ¿Mm?
Por eso me pareció importante mencionar el trabajo de Hércules relacionado con Tauro, precisamente por lo que ya se puso directo Urano en el signo de Tauro y entonces ahora está generando una serie de cosas importantísimas de aquí a abril. Es decir, le va a mostrar o nos va a mostrar a todos la importancia de soltar y liberar los apegos, la importancia de comprender que la abundancia para toda la humanidad siempre está ahí presente. Lo que pasa es que el ego colectivo y personal ha generado gran cantidad de miedos a la escasez, a no tener, a la pobreza. Entonces, pues ya sabemos que Tauro está asociado con el planeta Venus y Venus en el tarot, aunque no voy a entrar hasta allá porque ya es irnos más lejos, pero Venus nos habla de la visualización creativa. Entonces esto es sumamente interesante como lo vamos a ver en unos momentos. Pero antes miremos qué es lo que quiere decir el trabajo de Hércules. Se llama el toro de Creta. ¿Qué sucedió? Que Neptuno, que representa lo divino, le entregó al rey Minos de Creta un toro bellísimo. Y el rey quedó fascinado con ese toro, era lo más lindo que había podido ver. Y estaba así hasta que Neptuno le dijo, devuélvame el toro. ¿Qué está simbolizando eso? Ese toro lindo o el toro para cualquier ser humano representa lo que la vida nos ha entregado a nivel de lo material. El dinero, las posesiones, nuestro cuerpo inclusive hay que aprender a cuidarlo, a tenerlo en buenas condiciones. Y se genera, o el ego ha generado tanto apego y tanto miedo a perder, que no, como que la persona no cae en la cuenta que cuando se va a ir del planeta, pues no se puede llevar nada de lo que tiene. Sin embargo, es tal la oscuridad que genera el ego que muchas veces hace que las personas se vuelvan sumamente avaras y su vida gira solo en torno a tener más y más y más de lo que sea. Entonces, pues el rey Minos, ante semejante situación, dijo, pues yo le voy a devolver, pero no, el mismo toro no, este toro está muy lindo, entonces le devolvió otro. Obviamente que Neptuno pues captó que por ahí no era, que se había pegado demasiado y había que controlar ese toro. Por eso le dijo a Hércules, vaya y controle. Es decir, este signo nos dice, no te apegues, disfruta de lo que tienes, gózalo. Y puedes tener mucho más si aprendes a visualizar correctamente eso que tú sientes que anhelas tener. Entonces, ahora nos vamos a la etapa alquímica asociada con Tauro. Mm. Y la etapa alquímica se llama congelación, es decir, concreción de las imágenes en el subconsciente. Lo que nosotros queramos lo podemos visualizar. Por ejemplo, si decimos yo quiero tener dinero, visualizo que ya tengo el dinero. Yo quiero tener tal objeto o una casa o lo que sea, visualizo que ya lo tengo. Hasta ahí perfecto, muy fácil, ¿cierto? Mm. Pero si no hemos pasado por la etapa anterior, que es la de la calcinación, y traemos con nosotros miedos, la sensación de pobreza que nos vino desde la infancia porque a lo mejor tuvimos padres y abuelos que vivieron en gran escasez o pesimismo, si no elimino eso, no lo calcino, pues ¿cómo voy yo a materializar lo que visualice?
si simplemente no se puede. Porque si yo creo en la escasez, ¿cómo hago para materializar la abundancia? Por ejemplo, si yo siento que no merezco tener una casa con tales características, ¿cómo la voy a tener? Nada saco con visualizar si no puedo. Entonces, es una etapa sumamente importante y muy relacionada con la anterior, porque necesito calcinar miedos, ira, rabias, creencias limitativas, prejuicios, para que pueda yo congelar en el subconsciente para luego materializar eso que tanto anhelo y necesito. Pero primero calcinemos y luego ya concretemos, materialicemos. Mira que Damos esta, cuenta sí, cómo Venus está asociada con la visualización creativa. Y muchas personas dicen, ¿y por qué yo visualizo y visualizo y no consigo? Primero revisa, primero miremos qué miedos o creencias limitativas tenemos, quitémoslas y ahí sí materialicemos. Pero para redondear un poquitico, pues Urano en este momento nos está diciendo, de aquí a abril, desapégate, suelta, confía en lo divino. Tauro también está asociado en el tarot con el hierofante, el maestro interior. Confía en tu intuición, siente la voz de lo divino que te indica. Confía plenamente en la abundancia, pero suéltate, desapégate. Ya no más sufrimiento porque tienes o no tienes. Por eso este tiempo de aquí a alrededor del 25 de abril es muy importante para que trabajemos el desapego, pero un desapego con la confianza plena en lo divino que nos da todo lo que necesitamos. mira que esa parte me encanta eso que estás mencionando porque ahí está la cuadratura. Esa es la cuadratura porque como si yo he luchado mucho para tener esto, ¿cómo me invitas tú al desapego? Si es que mira cuánto me ha costado llegar hasta aquí, si es que mira cuánto he tenido que hacer para esto, que esa es la energía o ese es el dulce, ese es el caramelo de Tauro. Ese es el caramelo de Tauro de que como ya lo tengo, de que ya está ahí incluso en el cuerpo. Fíjate cómo muchas veces hay personas que dan por hecho de que siempre el cuerpo va a estar bien. Porque como me estoy tocando y estoy acá, pues eso nunca me va a pasar nada. Cuando la vida me invita a una situación de salud, que eso es una parte del desapego también de los temas de salud, como que y si a todo el mundo le pasa, como por qué a ti no te podría pasar. Como Claro. qué tienes de especial tú que no te podría ocurrir una situación de. Entonces, justo es esa cuadratura que está hablando, y mira que hablas de la visualización. Hay un espacio en la astrología para la visualización que es Piscis. Imagínate cómo sería nuestra vida si no tuviéramos este poder divino de visualizar. Afortunadamente tenemos esa pantalla en nuestra psique que nos permite recrear y nos permite ir armando, que lo utilizamos muchas veces desde la carencia y desde la necesidad vamos dibujando, pero que va mucho más allá. Ahora Venus, que es la regente, el planeta regente de Tauro, que de por sí este año ya la tuvimos el 6 de enero que hizo su perfecta conjunción con el Sol, ahora se ubica en Piscis. Mira cómo Venus en Piscis también nos invita de una u otra forma a ser como más responsables a través de las imágenes que se ha subestimado mucho también con el paso del tiempo. Incluso de los antepasados también hay esa necedad quizás muy taurina, muy de la época, de usted qué está haciendo, pensando y soñando y mirando para el cielo. ¿Usted cree que con eso hace mucho? O cuando en algún momento, yo recuerdo que algunos cercanos en su momento me decían a mí, y entonces mucha meditación y mucho todo, ¿y qué? ¿Y la vida para cuándo? Porque es que esto de estar ahí, de eso no se vive. Se tiene que producir y viene Tauro, ¿no? Que es quizás la terquedad del toro de hacerlo todo de manera tangible y si no lo estoy viendo. Entonces creo que ahora esta Venus a lo que nos invita con este eclipse es ya no tanto lo que podría decir Tauro, que Tauro puede de una manera desafiante decir, pues ver para creer.
Ahora Venus en Piscis nos invita a todo lo contrario, creer, ¿verdad? Eh, para ver, que es distinto, como que invierte el proceso, como que hasta dónde tengo yo la capacidad de sentirme merecedor de estos acontecimientos o hasta dónde en el Así es. fondo. Y mira que venimos en circuito, tú decías ahora lo de Aries, que la función ariana muchas veces mal canalizada es oponerse. Entonces, ¿cómo hay ese autosaboteo que de entrada yo puedo llegar o querer o pretender con esta energía de Tauro, pero al mismo tiempo hay un autosaboteo que dice, no, 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 yo no creo que no, 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 no. Entonces, de entrada se vuelve como un sí, pero no, no, pero sí, y soy yo mismo con esos caballos del instinto, con esa necedad desbordante que corto y como que no dejo también que haya esa fluidez a lo inesperado. Porque, y mira que siempre, ahora que Urano está directo en esta cuadratura, cuando hablamos de algo inesperado, automáticamente lo asociamos con algo malo. O Claro. en algo, no, vienen cambios inesperados de, ay, no me diga, no, no, váyame diciendo de una vez, porque si esto sí, de una vez para saber para dónde agarrar y qué hacer, porque, y no todas las veces los cambios inesperados son de esa manera. Hay cambios inesperados que tú dices, wow, ¿cómo me cambió la vida? ¿Cómo me cambió la vida? Y gracias a eso, mira donde resulté, lejos de imaginarme, ¿no? Y siempre los cambios se dan para mejor. Eso forma parte de ese plan perfecto para toda la humanidad. Y volviendo, como tú mencionabas, a la Venus en Piscis, pues ahí se exalta Venus. Ahí se siente sumamente bien Venus. Y Venus es armonía, paz, bienestar. Y es también como esa capacidad de sentir en Piscis una total confianza en la providencia divina. Esta es como la gran invitación que nos está haciendo Urano durante esta época, confiar plenamente, no seguir con esa sensación de limitación, de no se puede, es que la vida es muy complicada, es que yo no consigo trabajo, es que a otros les va mejor, pero a mí nunca. Todo ese montón de negatividades, aprovechemos, calcinémoslas, echémoslas al fuego, inventémonos, cada uno de nosotros, inventémonos, imaginémonos un fuego y echemos ahí todo eso, echémoslo y vigilemos cada día. No dejemos que echemos al fuego solo un día y me olvido, no. Por eso es que debe haber esa constancia, esa vigilancia propia de Aries para que continuamente estemos autoobservándonos y echando al fuego eso que no nos sirve, que solo nos ha generado dolor y sufrimiento. Qué bonito también, porque eso es en parte lo que está anunciando este eclipse, en ese grado final, como de darle esa parte, esa renuncia y no resistirse más, y para eso se requiere, y de hecho está Saturno también en Aries como cuál es tu disciplina y cuál es la paga, porque Saturno es el que cobra. Entonces, como que Saturno entrando en Aries, cuánto estás dispuesto a pagar en tiempo, en constancia, en disciplina, eso que tanto anhelas. O sea, ¿estás Claro, realmente dispuesto a pagar eso o solamente pides por necesidad, por llenar un cráter que aunque te lo diéramos o aunque el universo te lo diera, pues observemos cuántas veces hay gente que tiene muchas cosas y no lo conecta? Que aunque tú se así lo es. digas desde afuera, oye, pero mira, tienes esto, tienes lo otro, tienes aquí, la persona se sigue sintiendo con esa carencia de que no es que me falta y a veces, pero ¿qué te falta? No tengo ni idea, pero sé que me falta. Entonces, ahí también está ese Saturno en ese grado cero con Neptuno diciendo, ¿realmente estás dispuesto a pagar con tiempo, coraje, disciplina, ahínco, esmero? Porque hay un tema, ¿no? A veces se quiere, pero tampoco quiero pagar el precio de lo que estoy deseando. Claro, Entonces, como difícil, como que ahí Saturno aterriza, como que ahí Saturno llega a Aries y dice, bueno, pues pongamos las fichas en el rompecabezas y cuál es tu norte, como un signo cardinal, ¿no? Llega sí, ese claro, sargento, ese sargento Saturno que al estar en un grado cardinal dice, bueno, hay un precio a pagar y no necesariamente es dinero, no es dinero, sino es algo más que el dinero como
el tiempo, la disciplina, por ejemplo. Ah, quieres ver resultados, pero ¿y si no estoy dispuesto a pagar con disciplina? También hay un compromiso, ¿no? Que es lo que pide ese Saturno o Neptuno en Aries. Así es. ¿No? Está maravilloso aquí. ¿Tenemos otra imagen? Claro que sí, nos Mira, falta el tercero y terminamos. mira, casi nadie. El El aguador. tercero es pues el signo de Acuario que es tan importante. Entonces, el trabajo de Hércules relacionado con Acuario se llama los establos de Augías. Resulta que Augías tenía unos establos que no habían sido limpiados del estiércol de la boñiga de los animales durante 40 años. Entonces Augías le dijo a Hércules, porque lo mandó el rey Euristeo, Augías le dijo, le doy un premio si usted me lo limpia en un día. Entonces calcula lo que serían unos establos para quitarlos a pala, quitarles todo ese estiércol. Y Hércules le dijo, claro, yo lo limpio en un día. ¿Qué hizo Hércules? No se complicó con coger pala y limpiar, sino que desvió el río y mandó el agua del río a los establos y obviamente que en un momento estuvo todo limpio. ¿Qué nos está indicando eso? Que Acuario está asociado con la inventiva, la creatividad, la rapidez y la multiplicación de lo que nosotros necesitemos hacer y lograr. Entonces aquí entra el tema relacionado con Internet, la inventiva, la creatividad, la genialidad. Y es una época para trabajar todo eso, que como que se nos desarrolle más la ocurrencia de qué hacer con tal o cual cosa y pues ya la vida nos está mostrando que la intercomunicación con el planeta entero está dada, es un hecho y eso es muy propio de la era de Acuario. Entonces, nos habla precisamente de esa gran conexión y esa capacidad de tener ocurrencias, nuevas ideas, es un punto muy interesante. Y por otro lado, Acuario, o sea, también Acuario con este trabajo de Hércules nos simboliza a lo superior en nosotros, limpiando lo negativo del ego. Mm. Y Acuario es un signo ya muy elevado, digamos. Ya es el signo, está en la astrología normal, pues está en el área número 11. Entonces nos habla ya de la conexión con lo divino previa disolución de los diferentes bloqueos, como ya lo mencionamos, pensamientos, emociones, y pues ya es la casa 11, ya pasó por todas las anteriores 10, y recordemos que precisamente ahora empieza la era de Acuario, 2000 años de estar trabajando una elevación muy grande, una conexión permanente con lo divino, sabiendo que somos esa divinidad. O en términos más sencillos, somos hijos de Dios. Entonces es como la invitación a que vivamos como tales, previa calcinación y disolución. Y veamos ahora la última imagen que nos habla de la etapa alquímica propia de Acuario y se llama disolución en lo divino. A esto nos lleva Acuario, a decirnos ya no eres un ego separado, sufriente, lleno de conflictos, no, suéltate. Vive, experimenta, siente, intuye esa divinidad que está en ti y que está en todos. Por lo tanto, lo que realmente existe es la unidad.
El ego es algo tan efímero que desaparece. Ujú. Por eso la muerte no existe, porque los cuerpos se pueden ir, pero la unidad de todos está siempre fundida en lo divino. Mira que esta parte es maravillosa cuando hablas del trabajo de Acuario, la practicidad, el poder conectar desde un mismo punto a escala masiva, como por ejemplo esto que estamos haciendo. Mira tú, gracias a Acuario y Claro, gracias a esta energía, pues imagínate, estás tú en Bogotá, yo aquí en Orlando, y aquí podemos ver que hay personas de Italia, bueno, Argentina, en Uruguay, en México. Entonces, esto es la invitación de Acuario justamente, esta parte que tú mencionabas claro. que se ve aquí en un ejemplo vivo de cómo nos unimos para tocar unos temas que a veces se suele ver la mitología griega como por allá entre libros, pero es que la estamos viviendo, o sea, estamos aquí. Ay, ¿qué será eso de la era de Acuario? Que si ustedes creen en ese tema de Acuario, de esas cosas, es que no se trata de creer o de no creer, sino que es evidente, la respiramos. Hoy hay estudios que nos hablan también de toda esta interconexión que hay y de todos estos. Mira, por ejemplo, la meditación, algo tan sencillo que antes era de unos pocos y de una locura de estar ahí sin hacer nada, justificando la no acción. Y hoy en día tantos estudios desde la neuroplasticidad, desde la programación neurolingüística, científicos que ahorita están diciendo los grandes beneficios que hay a través de la meditación, a través de hacer consciente el simple hecho de respirar, algo tan básico, algo tan elemental, pero que ha pasado desapercibido. Entonces, esta parte de Acuario, que aclarar, a veces se cree que Acuario es un signo de agua por el tema de Acuario, y ahí es un signo de aire, es un signo que nos lleva a la vasija, ¿no? También a recibir y a vaciarnos, a llenarnos también de esa energía que tú mencionabas. Creo que esto es estas imágenes que traes y estos trabajos alquímicos, si nosotros lo hacemos en nuestra vida y lo aplicamos con Aries, esa calcinación egoica, aprendemos a hacer las fijaciones también en Tauro, pues aquí ya nos queda fácil disolvernos también dentro de lo divino reconociendo eso adentro. Así es, claro. Indudablemente que así como lo mencionas, pues así es. Esto es para la aplicación de cada uno de nosotros porque es algo universal y es el momento de iniciar, los que de alguna manera no hayamos iniciado, a hacer ese trabajo. Y la meditación ayuda ella sola, el estar en ese silencio y ese vacío interior, ayuda a la calcinación. Ese es otro punto muy interesante. Mira qué bello. Pues tenemos un eclipse y un regalo que nos da la vida este 17 de febrero con unas imágenes. Agradecerte, Ángela, por estas imágenes tan bonitas de Aries, de los trabajos alquímicos que se hacen recordando y haciendo esa síntesis que este proceso está abierto para todos. Cualquiera que sea tu proceso de vida en este momento, cualquier situación que represente los caballos del instinto, no sé, puede haber una situación de salud muy precaria para ti, para los que nos estaban escuchando en TikTok o en Instagram, en Facebook, en YouTube. Cualquiera que sea la situación de vida que en este momento te acompleje, te lleve como a decir, terrible esto que me está pasando, aquí siempre es importante con este eclipse, más que qué me va a pasar o qué me va a terminar de ocurrir, es tener esa fe de soltarme que todos los cambios son necesarios para algo. Entonces, si es una relación de pareja, si estás de pronto viviendo situaciones de trabajo, de carrera, cualquiera que sientas que ahorita la vasija de Acuario se te esté rompiendo, cualquiera que sea en este momento tu talón de Aquiles, ten siempre presente que este eclipse lo único que va a hacer es retirar estos pedazos y retirar estos sedimentos para que sea más fácil. Hoy es más fácil, esa es otra frase que dice Acuario, no Ángela, hoy es como más conocido y una de las frases favoritas de Acuario es lograr un impacto masivo y siendo más fácil, porque más difícil la tuvieron nuestros ancestros, más difícil les Claro, correspondió a ellos, ¿no? También. así es, claro. Y como tú lo mencionas ahora,
la persona o las personas que tengan alguna clase de dificultades en este momento, las que sean, como tú lo acabas de decir, pues lo importante es que vayan dentro de ellas y se pregunten qué creencia limitativa o qué emoción discordante me ha traído a vivir este estado de salud o ese enredo laboral o algo afectivo. ¿Qué hay para poderlo calcinar y confiar plenamente en esa sabiduría divina que cada persona tiene dentro de ella? O sea, la sanación y la resolución de las dificultades o problemas que sean, los tenemos todos dentro de nosotros, porque es la esencia de la sustancia que nos envuelve, es de la esencia que haya paz, bienestar, felicidad y prosperidad continua para todos. Mira, mira qué bello, se nos pasó el tiempo como Acuario, como aire, como Urano, ya una hora de programa, pero qué delicia, qué rico haber compartido con ustedes. Dicen por acá, voy a leer algunos de sus mensajes, dice... es una mujer muy sabia, te dicen que eres una mujer muy sabia, que gracias por tu bonita energía, que vibro mucho con Ángela, que gracias por esa invitada, dicen por acá en TikTok, más de 150 personas que tenemos acá en la red social de TikTok, dicen también. Aquí, representantes, gracias por las imágenes, gracias por compartir este maravilloso conocimiento, saludos desde México, desde Uruguay, Paraguay, un abrazo. Maestro Javier, esto queda grabado. Sí, este live completo ya terminamos, pero esto va a quedar grabado y ustedes lo pueden visitar en el canal de YouTube. Ahí lo pueden ver otra vez desde el inicio también. Y bueno, yo creo que estamos en un tiempo para recibir, estamos en un tiempo para vaciarnos, un tiempo para desocupar nuestra vasija de lo que pide Acuario, de desaprender y abrirnos a lo nuevo que es inevitable que no sea mejor. Y claramente con esa fuerza y con esa energía vamos a poder vivir un eclipse, el primero de este año, que trae grandes acontecimientos y paulatinamente vamos a estar mostrándoles también imágenes de todo lo que va a significar, porque también esto va a concatenar con lo que va a pasar en agosto, con el cambio de nodos. Es que es un año interesante, es un año interesante porque los nodos también cambian este año. Los puntos encargados de hacer los eclipses van a empezar a hacer su transición de Acuario en el eje Acuario-Leo. Y creo que ahí va a terminar de sacar y de emerger. Yo creo que estos 7, 8 meses van a ser como de preparación y empieza a oler a Leo Acuario con mayor profundidad. Yo creo que esto también lo vamos a ir desarrollando. Hermana María, Claro. Ángela Durán Cueto, imagínate, qué belleza estas imágenes que has traído. Gracias por tu tiempo y qué rico también que nos hayas acompañado con tu mensaje, con tu voz, con tu sabiduría también para todos. Qué bonito, gracias por eso. Y yo creo que tendremos más adelante otro tiempo de poder traer otras imágenes nuevas para ir ilustrando de qué más viene este 2026. Muchas gracias, Javier, y un saludo muy grande para toda la audiencia. Gracias. Un abrazote para todos también, los que se conectaron desde YouTube. Gracias por sus mensajes en Facebook, en Instagram. Nos vemos en un próximo live, en un próximo video.